Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar avanzando en la materia de educación en salud, todo lo que significa para que hagan un buen uso del material que van a ir a utilizar cuando vayan a dar alguna charla eh, domiciliaria o vayan a hacer una, sí, pues ustedes no tienen que prepararse para dar clases magistrales, les reitero. Y no es que yo pretenda que bajarles de categoría, por decirles. Charlas magistrales, conferencias magistrales, son aquellas personas que han estudiado más de 5 años, son expertos en algún tema y entonces ellos dan clases magistrales. Preparan un auditorio con todos los requisitos necesarios para dar una buena clase magistral. Preparan el equipo de sonido, las luces, el ambiente. Esa es la diferencia, ¿no? Ustedes van a ir a la comunidad a charlar. Y entonces tienen que adecuarse a cómo vive la comunidad. No pretendan, ya les he dicho en reiteradas oportunidades, tener una audiencia numerosa. No se desanimen si tienen 4, 5, 10 personas para dar una charla. Es lo mejor para dar una charla educativa. Porque no se olviden que van a ir a charlar y en esa charla ustedes tienen que aplicar este concepto, ¿no?, de la educación horizontal. Todos sabemos, todos aprendemos y todos enseñamos. Y en esa lógica hay un intercambio de opiniones. Claro que ustedes tienen que dirigir esa charla. Si quieren ir a hablar sobre la lactancia materna tiene que ser la charla. No pueden estar hablando sobre los métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Por eso hoy vamos a revisar algunos principios que tenemos que tener en cuenta al preparar nuestro material educativo. Y lo más importante, mis queridos jóvenes, es pensar lo que les acabo de decir, que voy a estar yendo a una comunidad, que voy a ir a charlar con personas, con individuos, con familias de una comunidad. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en mente cuando salgan y preparen su material, sobre todo. Un material adecuado, un material que sea fácil, un material que tenga lógica, ¿no es cierto? Como les estaba diciendo al principio. Si voy a ir a dar una charla sobre los beneficios de la lactancia materna, no mezclaré las ideas. Mantendré esa lógica de la lactancia materna desde un principio hasta el fin. Entonces, cuando yo tenga que estar preparando mi material, tengo que tener en mente que voy a hablar de la lactancia materna. Que tenga lógica el material que voy a preparar. ¿No es cierto? Y eso es bien importante para no distraer a la audiencia. Porque tienen que acordarse también, mis queridos jóvenes, que cuando vayan a dar una charla, una visita domiciliaria, no van a utilizar toda la mañana. Ya vamos a ver en las clases posteriores que cuando preparen un plan de charla, máximo 20 minutos. Y ese es el tiempo que dispone la mamá o el papá o la familia para atendernos. Porque cuando vamos a una casa, la mamá está haciendo cosas, ¿no es cierto? Puede estar preparando la comida, el almuerzo o tal vez la cena, o está lavando la ropa.
O está haciendo sus actividades propias de la casa, ¿no es cierto? Está limpiando. Y entonces nosotros vamos a cortar aquello con 20 minutos. Pero no se olviden, mis queridos jóvenes, que esos 20 minutos tienen que estar bien programados. Y antes de la visita domiciliaria, ustedes ya tienen que saber, ya tienen que haber avisado a la familia que van a ir a visitarles. No es cuestión de tocar la puerta y decir, buen día, doñita, ahora quisiera, ¿tienes tiempito? Porque ahora quiero hablarte de la lactancia materna. No es así, mis queridos jóvenes. La charla que van a ir a dar tiene que estar programada. La mamá o el papá o la familia tienen que saber que ustedes van a ir a su casa y van a estar desde las 10 de la mañana hasta las 10:30. Entonces la mamá ya sabe que a las 10 van a estar ustedes y que disponen de media hora. Nada más. Si ustedes, mis queridos jóvenes, para aprender en las clases presenciales cuando estamos cara a cara, no aguantan más de media hora charlando en este proceso de enseñanza-aprendizaje, están durmiéndose, se distraen, pierden la concentración rápidamente, porque no estamos preparados todavía para concentrarnos más tiempo. Y por eso es que nuestras clases presenciales son interesantes, porque las hacemos con periodos, para tener los tiempos de recuperación con ustedes, con un pequeño y corto recreo, descanso, y otra vez la clase. Porque es fácil, ¿no?, reconocer cuando un estudiante está distraído, está en otra cosa, o está cabeceando, durmiendo. Porque no se han alimentado bien, posiblemente no han tomado un buen desayuno, no han almorzado bien para sostener una clase. Entonces, si ustedes, universitarios, no aguantan más de media hora, no pretendan que una ama de casa, que un padre trabajador tenga que estar pendiente de ustedes más de media hora. Entonces, eso es bien importante que ustedes tengan en la cabecita, ¿ya? No se preocupen por el tiempo. Ya les he dicho, más de media hora, más que suficiente. Una media hora es más que suficiente. Y ustedes la van a ver cuando estemos preparando un plan de charla. Porque la charla tiene que ser bien específica, con una lógica, con un objetivo claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando tengan que preparar el material y sepan ustedes a dónde van a ir a dar la charla, tienen que preparar un material sencillo. La comunidad es sencilla. Ustedes tienen que ser sencillos. Y si por alguna cuestión del destino les toca ir a dar una charla a un grupo de universitarios sobre métodos de planificación familiar o sobre enfermedades de transmisión sexual, porque puede darse la oportunidad. Es diferente, ¿no es cierto? Hasta de cómo tienen que ir vestidos es diferente. No se les ocurra a ustedes, mis queridos jóvenes y señoritas, cuando tengan que ir a dar una charla a la comunidad, tratar de impresionar a la señora, usted bien arregladitas, bien maquilladitas. Los jóvenes ahí bien arreglados, con corbata. ¿Para qué? Si están ido a dar una charla a la comunidad. Como ellos, nada más. Pero cuando tengan que ir a dar la charla, por decirles, a algún colegio,
a los futuros bachilleres. Ah, ahí podrán ir más presentables, ¿no es cierto? Porque están uniendo un grupo de casi ya preuniversitarios. Ah, tendrán que ir más presentables. Utilizar un vocabulario más presentable también, ¿no es cierto? No es lo mismo ir a dar una charla a la casa de una vecina. Entonces es muy importante tener todas estas consideraciones que aparentemente son bien simples, ¿no es cierto? La vestimenta, la forma de hablar, el tiempo, el qué voy a utilizar. Pero muchos damos por sentado eso y nos olvidamos. Y nos salen mal las cosas, porque no habíamos pensado en estos detallitos que son tan importantes, pero que dan el éxito de tu charla. Entonces, cuando tengas que pensar en el material que vas a utilizar, mi querido joven, es que sea sencillo. Eliminar terminología médica. Vamos a seguir utilizando el ejemplo de que ustedes van a ir a dar una charla sobre la lactancia materna a 2 o 3 señoras de su comunidad, que se van a reunir en una casa de las vecinas, de doña Margarita. Se van a juntar ahí 2 mamás, porque una de ellas está embarazada, otra está con su bebé y otra está en edad fértil. Y tienen que saber los beneficios de la lactancia materna. Porque están desorientadas, porque la abuelita le ha dicho que el calostro no sirve, que hay que desecharlo, otro le ha dicho que la forma de amamantar es así, y otro le dice, no, no es así. Entonces, todos esos factores ustedes tienen que tener en cuenta. La lactancia materna y sus beneficios. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Lógica, ¿no es cierto? No vayan a preparar un material, mis queridos jóvenes, desde cómo se produce la lactancia materna, cómo son los estímulos hormonales en el cerebro y el sistema nervioso central, cómo son los mensajes que van desde el cerebro hasta la glándula mamaria, cuáles son las hormonas que se movilizan para que esto suceda. No es necesario. Ustedes no tienen que dar una clase de fisiología, ni tienen que dar una clase de anatomía. Tienen que dar una clase de la lactancia materna y sus beneficios y su importancia. Lógica en eso también, ¿no es cierto? Pueden ser temas diferentes. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Ustedes que ya están en la carrera tienen que saber que la parte de la anatomía del seno materno es bien complicada. Y la parte de la fisiología del seno materno, hasta la producción de la leche, es todo un proceso hormonal que les puede llevar, nos lleva en la Facultad de Medicina una clase, hasta 2 clases, una para la fisiología y otra para la anatomía. Pero no se metan en esos terrenos, ustedes. No traten de querer impresionar. Y yo les veo alguna vez presentando ahí sus cuadros en otras materias, tratando de explicar la lactancia materna desde la anatomía y la fisiología. Está bien para su formación, tienen que saber. Pero cuando tengan que ir a dar una charla a la comunidad, no traten de replicar ustedes lo que presentaron en su clase con la comunidad. Es totalmente diferente. No traten de replicar.
No traten de hablar de la anatomía, de la fisiología a la comunidad. Eso era para ustedes, para su aprendizaje. La comunidad tiene que saber, las mamás, los papás que van a estar ahí, tienen que saber por qué es importante la lactancia materna, qué beneficios trae. Éxito. Y vamos a ver en el futuro que éxito tiene 15, 20 minutos, nada más. Así que es importante, mis queridos jóvenes, que cuando estén presentando su material tenga que ser sencillo. Sencillito. Y la sencillez está en utilizar pocas cosas, ¿no es cierto? A veces a ustedes se les ocurre llenar un papelógrafo de puras letras para tratar de explicar, y lo que ocurre siempre es que ustedes están leyendo el papelógrafo. Cuando ustedes pueden utilizar un dibujo que diga de por sí mismo ese dibujo lo que quieran decir, sin hablar. Comparativamente, por decirles, un niño, dos niños, uno flaquito y el otro sanito, gordito, no gordito, vamos a decir, pero en muy buena condición física, para comparar. La mamá no necesita muchas explicaciones cuando tú le presentas un cuadro así con dos dibujos, ¿no es cierto? Un niñito flaquito y el otro niñito en buenas condiciones. El otro llorosito y el otro sonriente. No hay mucho que hablar, no hay mucho que decir. Ahí está. Los dibujos están diciendo lo que nosotros queremos que diga. Por eso es que ustedes cuando preparen un material procuren que sea sencillo, sin muchas palabras. Como un título y su subtítulo, lactancia materna. El título, bonito en letras de color. Su importancia. Sus beneficios. En una hoja su importancia y hay 2, 3 cuadritos, dibujitos. En el próximo cuadro, sus beneficios. 2 o 3 cositas y ustedes comienzan a hablar. No tienen que poner nada beneficio porque el niño crece mejor, porque el niño se desarrolla mejor, porque el niño... Ahí están los cuadros, lo están diciendo todo. Sencillito, jóvenes. Que sea sencillo. Que tenga lógica, hemos dicho, ¿no es cierto?, al principio. Comenzamos a hablar de lactancia, terminamos a hablar de lactancia. Sin mezclar otras cosas. Si alguna mamá interviene y dice y quiere preguntar sobre métodos de planificación familiar, inmediatamente ustedes sabrán contener la idea y dirán, ese es otro tema. Vamos a prepararles para la próxima visita. ¿Está bien? Pero hoy vamos a hablar solo de la lactancia materna. Es para mantener la secuencia de la lógica del tema. Para que no se desvíe, porque la atención se desvía, pues estás hablando de lactancia y de pronto quiere hablar de los beneficios de utilizar medios de planificación familiar. Son cosas diferentes. Después, ¿qué es ese material que van a utilizar que produzca impacto? Y el impacto está en ser sencillo. La sencillez va con el impacto. Esos dibujitos, bonitos, claros. La mamá con su bebé, acariciándolo, dándole lactancia materna. La mamá, en otro cuadro, dándole biberón. Contraste, ¿no es cierto? El niño que se alimenta con la lactancia materna y el niño que se alimenta con biberón. Dos dibujos ahí bien claritos. Y ustedes comienzan a explicar simplemente.
y preguntarás a las que están participando, a las dos o tres mamás que están ahí, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál será más beneficioso? ¿El que esté tomando de su pechito de su mamá o que esté recibiendo de una mamadera? Fácil, ¿no es cierto? Que produzca impacto, colores. Que de un solo golpe de vista por los colores, por la forma en que ustedes lo han presentado a una mamá tierna, cariñosa, mirándolo a su bebé cuando está tomando su pecho. Y la otra mamá con su biberón, pero además atendiendo su celular. ¿Qué les parece? Eso es cotidiano, mis queridos jóvenes. Ahora que todos utilizamos celular, ¿no es cierto? La mamá cree que se está aliviando de no darle el pechito, prepara su biberón y ella está poniendo su biberón ahí a su bebé y utilizando su celular. Eso es cotidiano, si lo vemos todos los días en las ferias. Entonces, que tenga lógica, que sea sencillo, que produzca impacto y que tenga puntos claves. En esa media hora que tú tienes para explicar a la mamá los beneficios y la importancia de la lactancia materna, tienes que tener puntos claves. Nada más. 3, 4 puntos claves. Con eso estás tranquila o tranquilo. Esos puntos claves son los que te van a permitir a calificar tu éxito. Si has logrado que la mamá reconozca los beneficios. Cuando le doy la lactancia materna, es el mejor alimento del mundo, el pecho de la mamá para el bebé. ¿No es cierto? Es importante porque le protege de las enfermedades, mi primera leche, el calostro. Y te contestas, ¿sí? ¿Para qué sirve el calostro? Porque además es la primera vacuna natural que le da la mamá a su bebé. Y porque la leche de la mamá tiene todos los nutrientes necesarios que el bebé necesita para un buen desarrollo, para un buen crecimiento. No hay que agregarle nada a la leche de la mamá. Nada, ni azuquitar, ni alguna otra cosita. Para nada, tiene todos los nutrientes necesarios. El sabor, el olor, todo es grato para el bebé cuando está tomando el pechito de la mamá. Entonces la importancia, esos detallitos. Cuando tú vayas a evaluar que reconozca esos beneficios de la lactancia materna, tranquilo. Quiere decir que has cumplido con tu objetivo. Charlando, haciéndole participar y explicándole, has logrado que la mamá o que el grupo de mamás que están ahí comprendan cuán importante había sido la lactancia materna en la formación de su niño. Qué beneficiosa había sido la lactancia materna en el desarrollo de su niño. Y ustedes saben que la lactancia materna exclusiva es hasta los 6 meses. Exclusiva, dice, ¿no es cierto? Que solo el pechito de la mamá. Pero ahora por las cosas de la vida, esa lactancia materna exclusiva se ha cortado en el tiempo. Puede ser 4 meses. Después del 4º mes ya aparece la lactancia complementaria. No es la lactancia complementaria, es la alimentación complementaria. ¿Qué es después de la lactancia? El niño, la niña,
ha tomado su pechito, pero la mamá cree que es insuficiente ya su pechito y le comienza a dar otro tipo de alimentos que complementan a la lactancia materna. Por eso se llama alimentación complementaria. Complementaria a la lactancia materna. Primero, la lactancia del pechito. Segundo, otros tipos de alimentos, sabores, papillitas, ¿no es cierto? Para que el niño vaya comenzando a identificar y saborear otro tipo de alimentos. Entonces, cuando tengamos que preparar nuestro material, y sobre todo, no se olviden, mis queridos jóvenes, esto sí que cada vez que tenga que charlar con ustedes la clase, es importante reiterarlo. No se olviden dónde van a ir a dar la charla. Y el dónde es la comunidad, la casa de alguna de las vecinas donde trabajamos. Donde pueden reunirse 2 o 3 mamás, 2 o 3 mujeres en edad fértil. Ya se han casado y posiblemente se van a embarazar, entonces ya es un buen momento para que estén conociendo cuáles son los beneficios de la lactancia materna, porque dentro de un tiempito seguramente ya se van a embarazar. Por eso se llaman mujeres en edad fértil. Entonces, eso es bien importante saber y reconocer, mis queridos jóvenes, que preparar el material debe considerar que este sea sencillo, que tenga lógica, que tenga los puntos claves y además que produzca impacto. La sencillez, los colores, los dibujos producen impacto. Los puntos claves también, porque esos puntos claves están con colores, con letras grandes, que son la ayuda a memoria para ustedes. Los subtítulos vienen a ser el título de la lactancia materna, importancia, beneficio y listo. Así de fácil. Y eviten utilizar terminología médica para no confundir. Hacer participar siempre. El asunto es así. Charla explicativa compartida. Transversal. Educación transversal. Todos sabemos, todos aprendemos, todos enseñamos. Listo, mis queridos jóvenes. Entonces nos vemos la próxima clase con ustedes y un abrazo en la distancia. A cuidarse.